allá. Oh my God. Oh my God, ¿qué pasó ahora? Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren súper bien. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva entrega de Viaja con Mairení. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Mairení Martínez, asesora migratoria con 3 años de experiencia y locutora. En esta entrega vamos a hablar de un tema súper común. Vamos a hablar sobre los visados de turismo de Estados Unidos, que correctamente se llaman visados B1, B2. Pero, ¿qué vamos a hablar de estos visados? Vamos a hablar todas las posibilidades o todas las razones por las que usted puede recibir una negación. De antemano les digo que las personas piensan que solamente uno puede recibir una negación porque uno tiene un mal perfil o porque el cónsul estaba malhumorado. Pero existen muchísimas razones por las cuales usted puede recibir una negación aún teniendo un buen perfil. Entonces, vamos allá. Señores, para obtener una negación, deben de haber un conjunto de factores que confluyan o muchas cosas que pasen al mismo tiempo. Entonces, lo primero que usted debe de asegurarse es cumplir con los requisitos. ¿Qué quiere el consulado americano? Que usted demuestre que usted no se va a quedar en los Estados Unidos o, en su defecto, que usted no vaya a trabajar. ¿Cómo demostramos eso? Enseñándoles o mostrándoles a ellos cuáles son las razones de peso que uno tiene para quedarse en su país. Las razones por las que tú dices, yo no dejo mi país para irme ilegal para los Estados Unidos. Esas razones son las que ellos quieren que usted le demuestre. O que usted diga, no, yo no tengo la necesidad de irme a trabajar para allá, de que 2 meses y volver y de que trae los dólares. Eso es lo que ellos quieren que ustedes le demuestren. ¿Cómo ustedes se lo van a demostrar? Bueno, con su estilo de vida, con su perfil, con sus circunstancias y con documentos fehacientes. Cuando decimos documentos fehacientes, estamos hablando de documentos que sean reales, no documentos falsos. Señores, no hagan acta de unión libre para conseguir una visa. Actas de unión libre falsa. No creen documentos falsos, no creen empresas fantasmas falsas. No creen documentos que no son reales para usted obtener un visado. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están invirtiendo mucho dinero en el departamento de fraude y si usted ya tiene la visa, ellos como quieren están revisando los expedientes para ver quién está hablando mentira y decirle, no, ya usted no tiene esa visa, vamos a cancelársela. Entonces tienen que tener mucho cuidado, sobre todo la verdad. Hable con la verdad. Y si usted considera que su verdad todavía no está muy bonita para presentársela al consulado, pues arréglese, tómese su tiempo, organícese y después usted solicita, sin prisa. Entonces, una de las razones por las cuales usted puede obtener una negación por un mal llenado de formulario. Usted me va a decir, no, porque yo trabajo, yo gano mucho dinero, yo tengo 4 años en esa empresa, yo soy gerente. Pero en el formulario a usted no le pusieron que usted era licenciado. Porque como el formulario nada más tiene una parte para poner a qué se dedica, a usted nada más le pusieron el trabajo, pero no le pusieron que usted era ingeniero, no le pusieron que usted era administrador de empresas. Entonces, es muy importante el llenado del formulario. Si usted no tiene mucho conocimiento o usted no tiene mucha experiencia, trate con un experto, con alguien que tenga experiencia para que lo asesore y le haga un buen llenado de formulario. El llenado del formulario de S-160 es vital porque esa es su carta de presentación ante el consulado. Obviamente, ellos pueden investigar muchísimas informaciones por fuera del formulario, pero lo primero que ellos van a ver de usted es ese formulario de S-160. Y si hay algo que a usted le favorece y no esté en el formulario, pues puede que ellos no lo tomen en cuenta. Entonces, es importantísimo que se haga un correcto llenado del formulario de S-160. ¿Qué más es importante? La entrevista. Señores, el cónsul al día recibe muchos solicitantes en esa ventanilla porque promediado por persona ellos duran 3 minutos. Imagínense cuántas personas reciben ellos desde la mañana hasta la tarde. Entonces, usted tiene que cautivar en su entrevista.
No es que usted va a ir a, como se dice comúnmente, lamberle al cónsul. Oh, buenos días, señor cónsul. Buenas tardes. ¿Cómo usted le amanece? No, usted va a ir natural, como usted es, con su personalidad, pero usted tiene que tratar de dar una buena impresión. Si usted nunca ha usado un traje, si usted nunca se ha puesto unos tacones, no tome el día del consulado de prueba, porque cuando uno se siente incómodo con una ropa o con un calzado, eso se nota. Entonces se va a notar más la incomodidad que usted tiene que la ropa propiamente. Así que trate de que, aunque usted vaya formal y limpio, trate de ir cómodo para que usted se sienta a gusto. Si usted es una persona que se pone nerviosa en momentos de presión, respire, cuente hasta 10, no se abrume repitiendo las preguntas en su casa una y otra vez, tratando de memorizar las preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces las preguntas que usted tiene en la mente no son las preguntas que ellos le van a hacer. O quizá sean las mismas preguntas, pero se la van a hacer de otra forma. Pero como su mente está computada en que usted le van a preguntar esto y usted va a responder esto, cuando usted le haga la misma pregunta de otra forma, usted se va a frizar. Recuerden que las preguntas que usted le van a hacer en el consulado no son preguntas acerca de la vida de su vecino. Son preguntas acerca de su vida. ¿Y quién más que usted para hablar de su vida? Claro, si usted no está hablando mentira. Esa es la importancia de hablar con la verdad. Porque si usted habla con la verdad, usted no tiene por qué contradecirse, no tiene por qué confundirse. ¿Que se puede poner nervioso? Claro que sí, porque usted quiere la visa y usted está tomando la situación en serio y por eso le pueden dar nervios y eso es totalmente normal. Pero trate de relajarse, respirar, verse natural y trate de responder acorde a la pregunta. Olvídese del mito de que se debe responder sí, no, tal vez, no. ¿Por qué? Porque usted tiene que tratar de tener una interacción amena con el cónsul. Si usted responde sí, no, en preguntas que usted puede desarrollar, usted se va a sentir cortante, usted se va a sentir lejano, distanciado. No es lo mismo que usted tenga 8 o 9 o 10 años con su pareja, estén casados y ustedes no tengan hijos y el cónsul pregunte, ¿ustedes tienen hijos? Y que ustedes digan no, a que en caso de que sea verdad, ustedes estén tratando de tener hijos, pero por problemas de salud ustedes no hayan podido. Es diferente a que usted diga, no, no tenemos hijos, a que ustedes digan, hemos querido, hemos tratado, pero lamentablemente y por situaciones médicas no se ha podido. Eso le da un giro a la entrevista porque les permite a ustedes interactuar de forma más cercana y más íntima con el cónsul. Ustedes les dan a entender al cónsul de que usted tiene intención de formar una familia y no la ha formado porque no ha podido, y ahí ustedes expresan su vínculo como pareja, su cercanía. ¿Me entienden? Entonces, otra cosa es cuando el cónsul le pregunta a qué usted se dedica. Esa pregunta es para usted votarse y decir todo lo que usted le quiera contar al cónsul con respecto a la forma en la que usted gana dinero, siempre y cuando sea lícita. Si el cónsul le pregunta a usted a qué usted se dedica y usted le dice al cónsul que usted es empleado privado o que usted es empleado público, usted no le está diciendo nada. Entonces, por favor, si usted tiene una profesión y por cualquier razón no trabaja en su profesión, usted dice, yo soy licenciada en Derecho de profesión, pero actualmente estoy haciendo esto, esto y esto en tal empresa y tengo tanto tiempo en la empresa. Ahí usted le está diciendo al cónsul que usted se graduó, que usted es profesional, pero también le está diciendo que en la empresa que usted trabaja, usted tiene un cargo importante, que usted lo va a pensar 2 veces antes de usted dejar ese trabajo atrás, que con tanto trabajo le ha costado ascender o le ha costado darse a notar en ese trabajo. Entonces, las respuestas, dependiendo de la forma en la que uno las formule, van a significar cosas diferentes. Si a nosotros nos preguntan acerca de nuestros estudios, y te preguntan, ¿qué tú estudias? Derecho, medicina. No es que está mal que usted le diga derecho o medicina, pero se oye mejor que usted le diga, estoy en mi 10º cuatrimestre de la carrera de odontología.
Con esto, usted le está diciendo al cónsul que usted no va a dejar su carrera en la que usted ha invertido un buen tiempo para quedarse en los Estados Unidos. Entonces, la entrevista es un punto sumamente importante porque la entrevista puede puede darle una negación como puede darle una aprobación. La entrevista puede cambiar la opinión del cónsul. Entonces, vamos a hablar acerca de que cuando una persona le niega la visa y ellos tienen un primo, que el primo no tiene ninguna condición, no tiene dinero, no trabaja, no estudia, y al primo le dieron la visa, entonces por eso nosotros decimos, no, eso es cuestión de suerte. O le decimos a la gente, sí, ve, tira la aventura, que a fulanito se la dieron. Cuando nosotros hablamos de ese primo que no trabaja, no estudia, no tiene arraigo económico, no tiene familia y le dieron su visado, ese primo es una excepción entre muchos. Entonces, si usted no tiene las condiciones para solicitar una visa, usted se la va a jugar. Usted va a tener la suerte, como dicen, del primo. Usted debe de tratar que en el momento que usted vaya a hacer una solicitud en el consulado, usted por lo menos tenga buenas probabilidades de que le aprueben ese visado. No vaya pensando que usted le va a tocar la suerte del primo, porque ese primo lo mencionan y específicamente lo mencionan a él, porque es un caso extraño, es un caso raro. Si eso fuera lo común, no mencionaran al primo, dijeran, uy, yo conozco muchísima gente, pero mencionan a una sola persona o mencionan a dos personas. Entonces, usted no puede jugársela. Usted no puede decir, no, yo voy a tirar la aventura, porque primero usted va a perder $185 y pronto muchísimo más de 185 cuando suban los impuestos. Y va a agarrear con una negación. Cuando usted tiene una negación en su perfil y usted va al consulado por segunda o tercera vez, esa negación aparece ahí. Y cada vez que usted va en el consulado van a ser más rigurosos y más exigentes para darle un visado a usted, porque usted tiene un antecedente de negaciones. Eso no quiere decir que cuando usted tiene una o dos negaciones no le van a dar la visa, pero es menos probable. Así que no trate de jugar a la suerte y trate de asegurarse de que usted cumple con las condiciones. Usted no sabe si cumple. Haga una evaluación, evalúase con un experto. Muestre sus circunstancias y sus lazos y el experto, en base a su experiencia y a los clientes que ha atendido en el pasado y a los resultados que ha obtenido, le va a decir si tú puedes solicitar o no, espera. En muchas ocasiones la gente se desespera y por no esperar obtiene una negación. Es mejor usted ser paciente, usted estarse tranquilo, usted esperar y obtener una aprobación en 3 años que usted obtener una negación en 7 meses. Porque como les dije, eso va a estar ahí en su récord. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de las razones por las que rechazan una renovación. Se buscan cosas diferentes cuando uno hace la solicitud por primera vez y cuando uno va a renovar el visado. Cuando uno hace la solicitud por primera vez, usted tiene un lienzo en blanco con el que usted puede jugar dentro de la verdad. Pero cuando vamos a renovar el visado, nosotros tenemos un antecedente que nos precede, que son los viajes que hemos realizado. Entonces, se va a estudiar o se va a analizar de parte del consulado las siguientes cosas. Primero, que usted le haya dado un buen uso a su visa por el tiempo que la tuvo y que las condiciones que usted tenía o las condiciones que le permitieron obtener esa aprobación siguen siendo igual o siguen siendo similares. ¿Qué pasa cuando nuestro perfil ha cambiado de forma rotunda entre la primera vez que solicitamos y la renovación que vamos a hacer? Por lo general te citan entrevista. ¿Por qué? Porque con la entrevista, hablando contigo, ellos se van a asegurar y van a resolver muchas dudas que quizás ellos tengan, no porque no las puedan conseguir por su parte, sino porque quieren ver tu desenvolvimiento. Pero por lo general, cuando tu perfil no ha tenido muchos cambios y tú has mantenido tu visa,
de forma prudente y de forma responsable, no te toca entrevista. Simplemente te toca ir a la toma de huellas y luego ellos se quedan con el pasaporte, te toca hacer una cita para retirar ese pasaporte. Así que es tan importante cuidar un visado luego de que uno lo tiene, como es importante prepararse cuando uno va a realizar una solicitud por primera vez de una visa. No te la juegues, no apeles a la suerte, prepárate, asegúrate porque hay una inversión de tiempo, de dinero y te puede perjudicar porque te puede afectar en el historial. Así que trata de hacer las cosas bien. Y si no puedes obtener un visado en una primera ocasión, mejora y aplica una segunda, pero que conseguir una visa para los Estados Unidos no sea el fin, sino el medio. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de toda la información que hemos escuchado aquí. Yo les hablo en base a mi experiencia, en base a lo que he visto, en base a todos los estudios que he realizado, para que de alguna forma esta información a ustedes le pueda servir y ustedes no se dejen engañar. Así que espero que apoyen mi contenido, denle me gusta, comenten sus preguntas o cualquier aclaración que ustedes tengan. Suscríbanse, denle a la campanita para que puedan recibir la notificación de los próximos videos y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.